Bien, buenas noches con todos. Buenas noches, Elvimar, Fresia, Jorge, Sapiama, José Carlos, José Miguel, Uriel. Quisiera saber si el audio se puede oír bien, si no hay alguna interrupción en este día. Me dicen, por favor, si el audio se puede oír bien. Luego coloco la diapositiva. Voy a registrar previo la asistencia y luego damos inicio en la sesión. Hasta ahora todo bien. Bien, Fresia, gracias. Bien, primero registro la asistencia y continuaremos con la sesión, para lo cual debe tener una calculadora para explicar un nuevo cálculo que se debió dar el día viernes, pero hoy vamos a continuar con ello. Luego entraremos al ciclo tributario. Si estamos a tiempo, analizaremos nuevamente otro cálculo. Las notas de nomenclatura arancelaria están en el sistema. He revisado y he colocado ¿cómo se llama? La observación en la evaluación, ¿de acuerdo? También cualquier otra intervención o trabajo que haya tenido ha sido considerado. Bien, y solamente había una pequeña equivocación para el tema de nomenclatura arancelaria que nos tocó. Bien, voy a registrar primero la asistencia y luego continuaremos con la sesión, ¿sí? Voy a registrar primero, está Elvimar, está Fresia, está José Carlos, José Carlos, José Carlos, José Carlos, Fresia, José Miguel, ¿no? Bien, ya he registrado la asistencia de todos ustedes, del Bimar, Fresia, Jorge, José, José Miguel y Uriel. Bien, vamos a dar inicio entonces a la sesión. Y como hasta ahora, perdón, me comunican que todo va bien con el audio, entonces colocaré la diapositiva también. El día viernes del BIMAR no se pudo dictar la sesión de tributación debido a que yo he tenido un inconveniente con la red. Bueno, no me solía pasar, ¿no? Hace mucho tiempo. Y no se pudo dictar la sesión del viernes, por lo cual entonces se ha aplazado un día más la parte final de este módulo. Hablaba de aquellos que que llevaron conmigo el tema de nomenclatura arancelaria. Las notas ya están en el sistema. Les comento que he hecho una observación en las clasificaciones que han hecho y les he dado la parte arancelaria correcta, ¿de acuerdo? Y he hecho la comparación estableciendo por qué clasificaron en otra partida arancelaria. Recuérdense que fueron 3 casos de nomenclatura, para los que llevaron conmigo el tema de nomenclatura arancelaria. Bien, entonces voy a avanzar un poco la diapositiva para ubicarla donde nos habíamos quedado. Ya casi en la parte final, ¿sí? Bien, aquí me quedo para dar inicio. Tomen nota, por favor, de los siguientes puntos.
sume el ad valorem, el IGB y el IPM. Y tome nota de cuánto es el valor aduanas. Sumando el ad valorem, el IPM y el IGB, obtendrá el cálculo de los tributos. Recuerden que los tributos son números enteros. Los números naturales se cumplen en el valor aduanas, ¿de acuerdo? Tome nota y me da el cálculo de tributos de la suma del ad valorem, el IGB y el IPM. Me dice, por favor, si ya tomó nota del ad valorem, del IPM, del IGB como suma, y luego anote el valor aduana, ¿sí? Para pasar a la siguiente sesión. A ver, déjenme leer el chat para ver cuál es el comentario que están dando. Sí, correcto, Fresia. El valor aduana es 7006.355. Correcto. Sumen los tributos ad valorem, IGB e IPM. La suma que van a hacer del ad valorem, el IGB y el IPM lo conocemos ahora como la deuda tributaria aduanera o cálculo del tributo. Y tome nota del valor aduanas que figura en pantalla, ¿ya? Muy bien. Los tributos, les recuerdo que los tributos son números enteros. Por eso que en pantalla ves números enteros y números decimales. Estábamos recordando en la sesión anterior que nosotros calculamos y el valor lo llevamos a números enteros. No trabajamos en los tributos con números naturales. ¿Ya? Tome nota de eso para el cálculo. Me envía el cálculo por el chat, ¿de acuerdo? Para verificar vuestra participación. Muy bien. Muy bien, Fresia, 1757, correcto. Bien, los demás han comprendido. Ha comprendido el Bimar, Jorge Chapiama, José Carlos, José Miguel, Uriel, la suma del ad valorem, del IGB y el IPM en números naturales. Tienes en pantalla el cálculo dado en números enteros. No consideramos los números decimales. Si he puesto los números naturales era para explicar la determinación de aduanas que solo se convierte en número entero contando el decimal, o sea, la décima, no la centésima, ni la milésima, ni la 10 milésima. Y tome nota del valor aduanas que es $7,006.355. No se olvide colocar el código al final del término de la suma como del valor aduana, ¿ya? Son dólares americanos. Me avisa cuando tengan todo para pasar a la siguiente diapositiva y explicar el siguiente cálculo que vamos a hacer. No se olvide tomar en cuenta que en el site de nuestro curso solamente tener los dos valores, Fresia, nada más. En la siguiente diapositiva
explicaré qué vamos a hacer con el siguiente paso, ¿sí? Ah, ya. Bien, les decía lo importante. En el site se encuentra el material que dice tributación aduanera, ¿ya? Es el primero que dice material de tributación y yo he escrito que dice adjunto material. Ese material en PDF, descárguelo. Ahí hay unas fórmulas que las vamos a utilizar para las siguientes sesiones, ¿de acuerdo? En el PDF de que dice material tributación, el primero que figura el primero que figura en orden a lo que está en la sesión es la tabla de cálculo de los tributos, ¿ya? Ese material tienen que descargarlo. Bien, voy a pasar a la siguiente parte para explicar la sesión. Vamos a ver la percepción del IGB. ¿Ya? Es el primero. Mm, mm,
Bien, Jason, ya está listo en el sistema. Les he comentado algo a través del chat para todos, para que puedan tener en cuenta la descarga de un material que se publicó ya. Descárguenlo y ténganlo a la mano para que puedan comprender los siguientes procesos que vamos a hacer. Descarguen el PDF del site, de su site que tienen, de esta área. Lo descargan el primer PDF, dice material de tributación, y ahí están las fórmulas para entender el cálculo que muestro en pantalla, ¿ya? Que mostré en pantalla, que se desarrolla en aduanas. Bien, vamos a continuar con la siguiente parte. Permítame preguntarle si logra ver la siguiente diapositiva que se llama la percepción. Lo que vamos a hacer es, con el cálculo que usted ha hecho de los tributos más el valor aduana, vamos a calcular la percepción. Tome en cuenta esta parte del ejercicio. Muy buenas noches, Roger. Te voy a practicar en el sistema. Tome en cuenta esta parte que estamos haciendo para que las fórmulas les sean más fácil de entender. Quiere decir, para que no tengamos que en último momento explicar las fórmulas. Lo que quiero es ganar tiempo para que la evaluación no sea teórica, sino que la evaluación sea de cálculos de tributos para que usted pueda aplicarlo correctamente, ¿ya? En tema tributario, ¿ya? Esa sería la intención. Vamos a pasar a la siguiente parte. Dice, ¿qué es el IGB? El IGB significa que es el impuesto general a las ventas. ¿Ya? Ese es un primer pago, pero acompaña al proceso de las importaciones que realizan los importadores la percepción del IGB. Dice, es un régimen aplicable a los operadores de importación para el consumo, ojo, código 10 y código 10, sobre todo, código 10, de bienes que quedan grabados con el IGB, según la cual aduana, SUNAT, percibirá del importador un monto por concepto de impuesto que generan sus operaciones posteriores. Para algunos técnicos y especialistas, el IGB es un tema de la percepción antitécnico, pero hasta que se discuta y se acepte esta situación, por ahora estamos hablando del pago del IGB, ¿ya? De la percepción. Ahora, se trata de una recaudación anticipada del impuesto general a las ventas. ¿Y qué conforma? Miren ahí, en el PPT, dice, se calcula tomando en cuenta la suma del valor aduana más los tributos, ¿de acuerdo? Ahora, sumen el valor aduanas más los tributos que calcularon. Sumen el valor aduana más los tributos. El valor que vayas a hallar no lo conviertes a número entero todavía, no lo conviertes. Lo tienes el valor ahí y luego lo vamos a calcular con los porcentajes de la percepción. ¿Se entendió la explicación? Me dicen por favor si se entendió la explicación. Sumarán el valor aduana, luego con los tributos, y ese valor no lo convierten a números enteros, lo dejan. Luego ese valor lo vamos a multiplicar por los valores, los porcentajes dados para la percepción del IGB, ¿sí? Me dicen si por favor se ha oído el audio sobre la explicación que estoy haciendo, ¿sí? Lo escuchó el Bimar, Fresia, Isabel, buenas noches Isabel Alexandra, Jason, Jorge Chapiama, José Carlos, José Miguel, Roger y Uriel. ¿Se escuchó la explicación, por favor?
¿Sí? Muy bien. Sumen, no conviertan el valor todavía. Muy bien, correcto, Fresia. Ya, no lo conviertan. Sumen el valor aduanas, que es un número natural, con el número entero, que son los tributos, pero no se convierte, solamente súmenlo. Luego voy a mostrarles los porcentajes aplicables en la percepción y ese valor lo vamos a conservar tal como está y luego voy a dar una explicación adicional para que entendamos la fórmula de la percepción, ¿de acuerdo? Primero voy a registrar a su compañero que acaba de ingresar, a Roger, y continuamos, ¿sí? Me dicen si ya tienen los cálculos. No olvide manifestar siempre que haya ingresado al sistema, por favor, ¿sí? Para que no haya ningún inconveniente en su récord de ingreso. ¿Ya? Roger e Isabel Alexandra. Ya, listo, ya está. Bien, ahora, una vez que tenemos este cálculo que hemos hecho, se debe tomar en cuenta, ojo, dice ahí enmarcado, si hay derechos antidumping y compensatorios por cumplir. En este caso del ejercicio que estamos realizando, solamente estamos tomando los tributos más el valor aduanas, ¿ya? Como suma. Ahora, los niveles de percepción son los siguientes: el 3.5%, el 5% y el 10%. Perdón, multiplique con cada valor la suma hallada. Usted sumó el valor aduanas más los tributos, ahora multiplíquelo por el 3.5%, luego vuelva a multiplicar con el 5% y luego al 10%, ¿ya? Y me dice si ya tiene los valores. ¿Se entendió la explicación? Me dice si se entendió la explicación. Ustedes ya tienen la suma de los tributos más el valor en aduanas. Ahora calculen al 3.5%, calculen al 10%, ¿ya? Y calculen al 5%. 3.5, 5 y 10%. Son los tres niveles de percepción. Y anota sus valores. Anota sus valores si lo tiene. Roger, retrocedo a la diapositiva, Roger. Un momento, ¿sí? Para los que recién ingresan, deben sumar en pantalla he colocado, sumen el ad valorem, sumen el IPM y sumen el IGB. La suma es números enteros. Pueden ver en pantalla que hay números enteros. Y lo suman con el valor aduanas, que es 7.006.355. Una vez que hayan sumado ambos tributos más valor aduana, multiplíquenlo por el 3.5%, por el 5% y luego por el 10%, ¿ya? Los tres valores, por favor, calcúlenlo. Los leo a través del chat si hay alguna duda. Muy bien, Jason. Al 3.5%, 5% y 10%. De acuerdo. Me dicen si tienen el cálculo, por favor, para saber que han podido entender. Si has calculado uno, aunque sea, me lo escribes por el chat para saber que ya has comprendido esta primera parte de la explicación, porque todavía faltan dar más valores. ¿Sí? Me dicen si tienen el cálculo de la suma del valor aduanas más los tributos multiplicado por el 3.5%, 5% y 10%. Me dicen a través del chat, que me muestran cualquiera de los cálculos. Si tienen los tres, excelente, me los envía por el chat. Si tiene uno, me doy por entendido que está comprendiendo.
para explicar la siguiente fórmula, porque ahí todavía hay que agregarle un dato más. Muy bien, Frecia, de acuerdo. Tengo los cálculos enviados por Jason y por Frecia. Los demás, por favor, a través del interno del chat, envíen uno de los cálculos para poder continuar con la sesión, para seguir explicando los demás procesos, ¿sí? Muy bien, Jorge Chapiama, correcto. Los demás, por favor, sus cálculos. Los que tienen el cálculo, los que tienen los cálculos, Jorge Chapiama, Frecia, Jason, José Miguel, muy bien. Revisen en el reglamento de la ley de aduanas, revisen el reglamento de la ley de aduanas, el artículo 206 y 207. Déjenme ver, a ver. Ya. Los demás, ¿cómo van? ¿Cómo vas? El BIMAR. José Carlos, Roger, Uriel. ¿Cómo van con el cálculo? ¿Se ha entendido la explicación? Ya, es el artículo del reglamento. Creo que el reglamento no se encuentra en el sistema. No lo veo en el reglamento. Tienen la ley y tienen la ley de aduanas. Denme un minuto. Denme un minuto. Ya, José Carlos. Me voy a explicar primero a todos el cálculo, ¿sí? Y luego automáticamente voy a arreglar el tema del reglamento, ¿ya? A ver, José Carlos. Sí, sume valor aduana más tributos y multiplíquelo por el 3.5%, multiplíquelo luego por el 5% y luego por el 10%. Muy bien, José Miguel, correcto. Ya, asumo que José Miguel, este es el cálculo que me envías del 10%, ¿no? Estás enviándole un orden al 3.5%, 5% y el 10%. Muy bien. Déjeme ver si tengo a la mano el reglamento para de una vez enviarlo, ¿ya?
Tengo el acuerdo del valor del MC. Biblioteca, ¿verdad? No, acá no. Ya. Muy bien, José Miguel. En el cambio de sesión, en que vamos a terminar esta parte de explicar la percepción, transmito el reglamento, ¿ya? Voy a transmitir el reglamento. Ya, muy bien. Vamos a ir explicando mientras los demás me envían el cálculo. Bien. Muy bien. Fresia me pregunta algo, ¿por qué calculé el 3.5%? ¿Por qué calculamos el 5% y el 10%? Ya. Bien, veamos en pantalla. Los valores que hemos calculado del 3.5%, el 5% y el 10% responde a la siguiente situación. Me dices, Fresia, si puedes visualizar la diapositiva. ¿Visualiza la diapositiva, Fresia? ¿Sí? Jason. Roger, Uriel, José Miguel, José Carlos, Jorge Chapiama. Visualizan la diapositiva que está en pantalla. Cuando calculamos el 3.5%, decimos que un importador es regular, quiere decir que realiza varias importaciones en el año. La condición del 5% refiere a mercancías usadas, quedan exceptuadas la ropa usada y los neumáticos. Anota eso. Los neumáticos y la ropa usada está prohibida, pero quien conoce Lima y se da una vuelta paseando por la avenida Grau, con la avenida Manco Cápac, donde hay galerías, ahí ven ropa usada. ¿Ya? Ese es el contrabando. Y el 10%, cuando la persona por primera vez se le cobra la percepción o cuando realiza importaciones de manera irregular. Quiere decir que no hace muchas importaciones, digamos, hace una al año de repente, ¿de acuerdo? Entonces le dice que es una importación irregular y se le cobra el 10%. Al que importa regularmente en el año entre 4 a 3, 5, entonces se le cobra el 3.5% de percepción. Y la ropa usada, no lo usado, que no aplica a ropa usada ni a neumáticos, paga el 5%. Me dicen si esta explicación se ha entendido y si estás visualizando la diapositiva. ¿Entendió la explicación, Fresia? Muy bien, José Carlos Merino, correcto. Asumo que ese es el 10%, ¿no? Porque es el valor más alto. Ya, ahora, una vez que tienen los cálculos, voy a recomendar algo. En el Play Store del Google está una aplicación que se llama... sí, está en pantalla, Fresia. 3.5% se llama porcentaje regular, el 5% porcentaje a mercancías usadas y el 10% Fresia a la situación de importación irregular y nuevo importador. Esa es la denominación que tomarían los porcentajes que ves en pantalla. 3.5% importaciones regulares, 10% importación irregular vez primera, y en el caso del 5% aplica mercancías usadas. ¿Sí? ¿Se entendió la explicación, Fresia? Sí, muy bien. Ya. Ahora, como les comentaba, es importante tomar en cuenta lo siguiente. Se declara en dólares americanos el valor aduana. Los tributos se calculan en dólares americanos, se inscriben en dólares americanos, pero se paga al tipo de cambio en soles. Por eso es que quería, en el entretiempo de aquí, de este proceso, vamos a tener en cuenta que se necesita entender qué tipo de cambio, porque ustedes saben que hay dos tipos de cambio venta, tipo de cambio
compra, ¿de acuerdo? Tipo de cambio venta y compra. Entonces, una persona como usted, que está estudiando negocios internacionales, debe estar al día de cuánto cotiza el dólar hoy, cuánto cotiza el euro, cuánto cotiza el yuan, cuánto cotiza el shekel, cuánto cotiza una libra esterlina. ¿Por qué? Aunque no tengas un despacho que atender hoy, aunque no tengas un cliente hoy, cuando llegue la oportunidad de tener tu empresa para importar, de prestar los servicios en la agencia aduana, en el servicio al cliente, usted necesita tener en cuenta que los tributos se manifiestan en dólares, pero se paga el tipo de cambio en soles. Y entonces necesitas saber el tipo de cambio. Entonces debe bajar la aplicación que yo manejo también, que es muy importante, y que la misma ley de aduana lo dice, que es la aplicación de la app de la Superintendencia de Bancos y Seguros, la SBS. ¿De acuerdo? La SBS, ahí lo escribo, está el tipo de cambio, ¿ya? Y eso lo necesitamos. Yo voy a darle el tipo de cambio de hoy, ¿de acuerdo? El tipo de cambio de hoy que figura en el sistema, ¿ya? De la app que dice la Superintendencia de Bancos y Seguros, ¿ya? Voy a anotarlo, pero voy a decirlo, en el caso que no se escuche, lo voy a copiar en el chat. Hoy día, siendo 10 de enero, febrero, marzo, abril, 10 de mayo, el tipo de cambio será 3.776. Voy a escribirlo en el chat, ¿ya? Voy a escribirlo en el chat. Voy a escribirlo. Es 3.776. Ya. ¿Qué hacemos con este valor? Que es soles. Multiplícalo ahora por ese cálculo que hallaste del 3.5%, 10% y 5%, porque esos valores están expresados en dólares y tú tienes que pagar en soles. Por eso te estoy dando el tipo de cambio para que lo multipliques con el tipo de cambio de hoy día, de la fecha de mayo 10 de hoy día, ¿ya? Me dicen si han entendido la explicación y está en el chat ya el monto del tipo de cambio. Te estoy mencionando la app que te serviría para que puedas tener este cálculo al día, ¿ya? Este monto al día. Bien, Elvimar entendió, Fresia, Jason, Jorge, José Carlos, José Miguel, Roger y Uriel. Me dicen si entendieron. Y ahí está el tipo de cambio que aplicaremos a los montos que usted me acaba de enviar, del 5%, 3.5% y 10%, ¿ya? Lo que ha realizado, ya multiplicándolo por el tipo de cambio, está obteniendo el pago de la percepción que se manifiesta en soles, a diferencia de los tributos que se manifiestan directamente en dólares, se pagan al tipo de cambio, la percepción siempre está en soles. Por eso que le he dado el factor de conversión de soles. Me dicen si han entendido la explicación, por favor. Si no, para volver a explicar. ¿Me dicen si han entendido la explicación, por favor? Muy bien. Ahora, vamos a poner el código. Muy bien, Jason. Vamos a poner el código de la moneda peruana. ¿Ya? También, ¿ya? Así como el dólar tiene su código, la moneda peruana también tiene su código. Lo voy a escribir en el chat para todos. Y por favor, en las evaluaciones, ponen el código de la moneda.
Ya, ahí está el código de la aduana, ¿sí? Muy bien, Jason, correcto, ya está. Muy bien. Gracias, Frecia. Sí, porque en el sistema no está ¿cómo se llama? El reglamento, ya. Voy a ver cómo lo arreglo lo del reglamento, ¿sí? Muy bien, Jason, correcto. Ya. Cuando calcules en los ejercicios de evaluación, colocarás el código de la moneda de la percepción soles, colocarás en los tributos del código de la moneda dólares, colocarás el valor aduana en código de moneda dólares, ¿se entendió? Valor aduana dólares, tributos dólares, percepción soles. ¿Ya? Es importante. Listo. ¿Alguna duda? ¿Alguien que no haya entendido, por favor? ¿Dudas? ¿Alguna duda, Elvimar, Jason, Jorge, Frecia, José Carlos, José Miguel, Uriel? Sí, Frecia, calcúlenlo. Sí, calcule y envíe el cálculo. Vamos, mientras van calculando, vamos repasando. La percepción es el IGB adelantado que cobra la aduana a las importaciones. El cálculo se realiza mediante la suma del valor aduanas y los tributos y corresponde a aplicarle porcentajes según corresponda del 3.5% a mercancías de importación regular, a las mercancías de importación irregular el 10% y a las mercancías usadas el 5%. ¿Ya? Ahora, en el tema de la percepción, el cálculo valor se da en soles. Por eso les he dado el tipo de cambio que lo he tomado de la app de la SBS, de la Superintendencia de Banco y Seguro. ¿Ya? Es importante que consideran que la normativa de la aduana dice que el tipo cambiario se tomará de la SBS, ¿ya? Para efectuar el cálculo de las importaciones, del pago de las importaciones. ¿Listo? ¿Alguna duda, por favor? ¿Alguna duda para continuar con la diapositiva y dar paso a la siguiente sesión, que sería el nacimiento, la determinación y la exigibilidad? Muy bien, Jorge Chapiama. Correcto, muy bien. Muy bien, en soles. Ya. También, Jorge, Jason, redondeenlo, ¿sí? Se redondea. El valor es en dólares, correcto. Y los tributos también, José Carlos, es en dólares y la percepción en soles. Valor aduana en dólares, tributo en dólares y percepción en soles.
Muy bien. El cálculo de la percepción siempre es en números enteros, al igual que los tributos. Bien, José Miguel, correcto. Correcto, José Miguel. José Carlos, el valor aduana siempre es en dólares, los tributos en dólares y la percepción en soles. Listo, ahora la diapositiva menciona cuáles son los supuestos en donde se prevé pagar el 10%. La diapositiva te dice que el que tenga el importador que se encuentre en alguno de los siguientes supuestos debe pagar el 10%. Que la condición de domicilio fiscal sea no habido. Ese es para el caso del registro único de contribuyentes. Que la SUNAT le hubiera comunicado o notificado la baja de inscripción del registro único de contribuyentes. Tercer punto, que la aduana SUNAT hubiera suspendido temporalmente tus actividades. Cuarto, que no cuentes con registro único o no se consigne en la DAM o en la DAM por formato DUA o en la simplificada. Quinto, que realices por primera vez una operación o régimen aduanero. Y la última, que estando inscrito en el registro no te encuentres afecto al IGB. Esos son algunos de los supuestos en el cual concurre en el que pagarías la percepción del 10%. ¿Listo? Paso a la siguiente diapo. ¿Qué operaciones están dadas en exclusión para la percepción? Dice, las que emiten un comprobante de pago que otorgue un derecho a crédito fiscal. El cliente que tenga condición de agente de retención son los que quedan excluidos de la percepción, ¿ya? En el caso de importaciones. Y vamos a dar paso ahora a la siguiente parte que se cumple como la etapa del ciclo tributario aduanero. Bien, hasta aquí, ¿han entendido la explicación de la base imponible, el valor aduana, los tributos, cálculo de tributos y percepción? ¿Se ha entendido la explicación anterior, por favor? Vamos a entrar a una nueva sesión. La sesión se llama a partir de acá del ciclo tributario aduanero. Voy a explicarlo de una manera breve y luego cambio de diapositiva y entramos a la siguiente sesión. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Alguien que no haya entendido? ¿Todo claro el BIMAR? Fresia, Jason, Jorge Chapiama, José Carlos, José Miguel, Uriel. ¿Se entendió la explicación? Me dicen si no han entendido. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, entonces vamos. Sí, Fresia, la percepción siempre se redondea. Sí, José Carlos. ¿A cuál te refieres, José Carlos? ¿A cuál? ¿La anterior de esta o cuál de ellas precisamente? Porque la anterior hablo de los que no están afectos a la percepción, ¿no? Bien, lo voy a poner. Ya, ya. Esta, José Carlos. Listo. ¿Los demás han comprendido, por favor? Me dicen a través del chat para pasar a la siguiente diapositiva, ¿sí? Muy bien. ¿Los demás han entendido? Voy a pasar a otro. Y vamos a centrarnos en su ley de aduana desde el artículo 139 y el artículo, vamos a empezar con el artículo 140 en la Ley General de Aduanas, ¿sí? Artículos 139 y 140 de la Ley General de Aduanas. Voy a mostrar de manera práctica el tema del ciclo tributario aduanero.
para dar inicio a la siguiente. Esta es la forma aplicativa a entender. Se conoce el ciclo tributario aduanero porque comprende determinados momentos operativos. El momento de la numeración, que lo vamos a conocer nosotros en la ley como el nacimiento, el momento de la cancelación o pago del tributo que acabamos de ver, y que con el pago se determina el canal de control, lo vamos a conocer aquí en la ley como la exigibilidad. Y luego del proceso de culminación de la numeración y la cancelación, y luego de culminado, claro, evidentemente el canal de control, tendrás el levante. Hasta este punto de la numeración, cancelación y levante, te encuentras en la zona primario. Pero al producirse levante y tener ya la disponibilidad del bien de compra, entonces vas a pasar al tema del otro territorio de competencia, que es la zona secundaria, al proceso de la extinción y la prescripción. Estos son los momentos, pero en la ley no se le denomina así, sino que yo lo he puesto esto para que podamos entenderlo de una manera no técnica, sino más práctica. Ahora, hemos dicho que en respuesta al pago tendremos canales de control, ¿ya? Es un elemento importante reconocer el canal de control, y el canal de control efectivamente está en el canal rojo, canal naranja y canal verde. Pero hay dos procesos que cumplen una función importante, la del reconocimiento físico y la del aforo. Son dos situaciones que conllevan entender la aplicación de estas acciones de parte de la Administración de Aduanas. Bien, voy a cambiar de diapositiva para dar inicio entonces al ámbito del ciclo tributario y el nacimiento de obligación tributaria aduanero, artículo 139 y artículo 140 en la Ley General de Aduanas, ¿sí? Voy a quitarle la diapositiva para pasar a la siguiente sesión. Me dicen si pueden visualizar la siguiente diapositiva, que vamos a entrar al nacimiento de obligación tributario aduanero. Vamos a centrarnos como parte del proceso entre el artículo 139 y 140 en la Ley de Aduanas. ¿Sí? ¿Se ve la diapositiva, por favor? ¿Pueden ver la diapositiva? Estamos entrando al nacimiento de obligación tributario aduanero. Entonces vamos a ver el ciclo tributario aduanero. En el anterior mostré un esbozo del ciclo tributario, pero de manera operativa. Entonces, ¿cómo se compone el ciclo de una obligación tributaria aduanera? Por el nacimiento, por la determinación, por la exigibilidad y por la extinción, ¿ya? Vamos a ver nacimiento, determinación, exigibilidad y extinción. En la ley de aduana, para entender el proceso de apertura, vamos a iniciar con el nacimiento de obligación tributaria aduanero. Es la primera etapa del ciclo tributario. Artículo 139 y 140. ¿Se ve la diapositiva? ¿Pueden ver la diapositiva? Fresia, Elvimar, Jason, José Miguel. ¿Se ve la diapositiva? José Carlos, Jorge. La diapositiva en pantalla la pueden visualizar. Voy a pasar a explicar una etapa en la cual debe seguirme
con tu ley de aduana, porque vamos a entrar al artículo 139 y 140. Muy bien, José Carlos. Gracias, Jorge Chapillama también. Fresia, muy bien. Vamos a entrar entre el artículo 139 y 140. Bien, vamos a dar inicio. Entonces, vamos a pasar a la siguiente parte. Dice, ¿cómo se compone un ciclo tributario? Primero se cumple el nacimiento, luego la exigibilidad. Nacimiento significará para ustedes el momento de la numeración. La exigibilidad comprende el pago del tributo, luego del término de las 2 etapas que se cumplen en la zona primaria, se cumple luego el plano de la prescripción y la extinción. Son elementos importantes que vamos a identificar. Ahí hago mención en la diapositiva los artículos que vamos a utilizar para este módulo: el artículo 140, 150, 154 y 155. Entonces el nacimiento lo tomaremos del artículo 140, la exigibilidad del 150, la aplicación de la obligación tributaria 141, 149, 151, 153, la extinción lo tomaremos del 154 y la prescripción dentro del artículo 155, todo esto en la Ley General de Aduanas. Ahora, esto es más o menos el esbozo de lo que se puede entender el nacimiento, la exigibilidad. Para entender la exigibilidad, miren el artículo 49 de la Ley General de Aduanas, ¿sí? Por favor, miren el artículo 49 de la Ley General de Aduanas y me dicen cuál es el título que lleva el artículo 49. Muy bien. Van a darse cuenta en la lectura que considera la palabra pago y garantía para poder cumplir la importación para el consumo, la formalidad y el pago o garantía. Ahora, también denle una revisión al artículo 130 de la Ley General de Aduana. Me dicen, por favor, cuál es el título que lleva el artículo 130 en la Ley General de Aduana. Vamos a mezclar estos elementos para comprender la tributación. Muy bien, Precia. La destinación comprende la modalidad anticipada, urgente y diferida, ¿de acuerdo? Son 3 momentos que la destinación abre paso: al despacho anticipado, al diferido y al urgente. Ahora miremos también a qué denomina la zona primaria. Mírenlo en el artículo número 2 del vocabulario. La zona primaria, artículo 2. Ese es el vocabulario. Me dicen si lo han leído. El artículo 2, que lleva por nombre en el vocabulario zona primaria. Con todos estos 3 elementos que has dado una revisión, voy a explicar esta diapositiva en modo general para comprender las demás etapas.
me dices cuando hayas leído la definición del artículo 2 de la zona primaria. Estamos en la ley de aduanas. Los demás también espero que hayan podido leer el artículo 49, el artículo 130 y la definición del artículo 2 sobre la palabra zona primaria, zona secundaria. Quiero que lo lean para explicar el cuadro, sí que tengo ahí el cuadro que he hecho de la importación. Voy a mirar en el sistema si ha ingresado nuevamente, ¿ya? Para registrar la asistencia, porque a veces pasa que alguien entra y no se pronuncia bien. Bien, me dicen por favor si han concluido una revisión de lectura del artículo 49, el artículo 130 y el artículo 2, la definición de la zona primaria. Quiero que entienda justamente esta parte que está aquí en mi PPT para poder explicarle. ¿Y por qué tengo que explicar esta parte? Porque si no te explico esta parte, no vas a poder comprender de aquí en adelante lo siguiente, ¿de acuerdo? Y necesito que comprendas esta parte. Me dicen cuando estén preparados, aunque ya tienen la idea somera de lo que voy a realizar, ¿sí? La importación para el consumo, en el artículo 49, define cuáles son las condiciones del ingreso para cumplir la importación. Uno de los elementos principales es la formalidad, es decir, la documentación. Y tiene como aspecto importante pagar o garantizar. El pago puede ser al contado, electrónico, diferido, pero la garantía es aquella que es solicitada a una entidad financiera, una entidad bancaria, una entidad de compañía de seguros, para que nos emitan la cantidad que necesitamos pagar los tributos. Ahora, pero como nosotros tenemos la intención de pagar, antes de ello, el importador ha tomado una decisión y es la manifestación de voluntad, la destinación. Ha tomado una decisión. Y la decisión que toma una persona es la misma que aplicarías en la importación. Es decir, hay personas que optan por aplicar el despacho anticipado, ya porque es obligatorio, otros el despacho diferido y otros el despacho urgente. Vamos a basarnos en esta idea. Cuando la persona se anticipa a declarar su despacho anticipado, puedes ver ahí, debajo he colocado anticipado, y lo cumple en el proceso de el cierre de la compra-venta o la del tránsito internacional. Por eso he puesto NOTA, nacimiento de obligación tributaria aduanero. El anticipado se cumple, o sea, no en el territorio aduanero, esta se cumple fuera del territorio aduanero y permite entonces entender que la siguiente etapa la cumpliría cuando ya entra en ella y hablaríamos entonces de la carga y la descarga. Pero esta zona en la que se cumple el ingreso ya sería la zona primaria. Y ahora mira que en la zona primaria, como puedes ver ahí, también se da el diferido, pero el diferido de esta manera se halla en el territorio de zona primaria. Entonces, luego de haber cumplido la disposición del anticipado o el diferido, se supone que debemos cumplir con la situación que dice la normativa, pagar o garantizar. Por eso he puesto, luego de ambos, la exigibilidad de obligación tributaria. Luego, el canal de control, pasas una revisión y se dispone a darte el levante. Me dicen, por favor, si han entendido la diapositiva, si no, para volverle a explicar, ¿ya? Porque voy a pasar ahora a la parte teórica de la ley. Me dicen si han entendido la explicación, sino para pasar a la siguiente diapositiva.
Esta diapositiva la he hecho tratando de explicar el proceso que vamos a realizar en el ciclo tributario, que comprende el nacimiento, la exigibilidad, la determinación, la prescripción y la extinción. ¿Entendieron la explicación? Elvimar, Fresia, Jason, Jorge, José Carlos, José Miguel, Uriel. Si no han entendido, muy bien, Jorge, de acuerdo. Los demás, por favor, su opinión. Sí, Jason, de acuerdo. Los demás, ya muy bien, Jason, muy bien. Los demás, por favor, su opinión. Muy bien, voy a repetir entonces esto. Vamos a imaginar la siguiente situación para entender la diapositiva que he hecho. Supongamos que José Miguel quiere comprar algo y ese algo está en China. Lo contactó al proveedor y el proveedor, luego de la transacción entre José Miguel sobre su producto, entonces se da por cerrado la compra-venta. Ya José Miguel tendrá que determinar si el envío lo realiza, o sea, lo realiza él mismo o se lo encarga al proveedor para que realice el envío de su mercancía. Estamos hablando ahí del Incoterm. Ahora, una vez que la mercancía es embarcada en la nave o aeronave, el artículo 130 viene al importador determinando que debe declarar la modalidad de despacho anticipada. Entonces, por eso que en la diapositiva ves que se declara antes de llegar al Perú. Esto se llama despacho anticipado. Las mercancías, sin embargo, que están fuera de la exclusión del despacho anticipado, entonces esta cumplen el diferido. Quiere decir que lo cumplen cuando la mercancía se encuentra en el territorio aduanero. El territorio aduanero comprende los puertos y aeropuertos. Ahí cumple el diferido. Ya, esa es la destinación. Yo ya destiné, numeré en el anticipado antes de que llegue o después de que haya llegado la carga. Pero uno de los elementos importantes del proceso es que hay que entender la diferencia que va a ocurrir. Y eso es que en el momento de solicitar el anticipado se nos pide el pago de los tributos. Y en el diferido también, para poder cumplir entonces, ¿qué cosa? El nacimiento de obligación a través del canal de control o la figura del semáforo. Esa es la explicación al cuadro que he realizado. Ahora sí, permítame pasar a la siguiente diapositiva para continuar con el tema. Nacimiento de obligación tributaria aduanero. Vamos a conocer esto a través del artículo 140. La modalidad anticipada JSON no discrimina si se cumple en el medio marítimo o aéreo o en el terrestre, debido a que la modalidad lo que está haciendo es determinar su tratamiento de ingreso. Si es anticipado, si es urgente o es diferido. Eso quiere decir que puede darse de repente en una nave, en una aeronave o en un medio de transporte. Bien, el nacimiento se le conoce en el argot laboral como la numeración de la DAN, ¿ya? Toma nota de ese dato. Cuando te digan que están cumpliendo numeración de la DAN, tú sabes automáticamente
que se está dando nacimiento, obligación tributaria aduanero, artículo 140 en la ley. ¿Hasta aquí se entiende la explicación? ¿Entienden esta parte de la explicación de introducción? Nacimiento es presentar nuestra intención de la compra-venta que hemos realizado en la aduana, determinando si es importación para el consumo. Cuando se inicia el proceso del nacimiento, se requiere tener un sistema que permite el envío de transmisión de información que tiene el agente aduana, en este caso el declarante, y que lo envía a la aduana. Entonces, la aduana le responde dándole una codificación al nacimiento de obligación tributaria aduanero, con el cual se le conoce como la numeración de la DAN, y en la ley se le conoce como el nacimiento. Esto solo aplica al pago de tributos, pero para lo que es importación para el consumo. Artículo 49. Bien, acá le explico de una manera distinta. Dice, la numeración de la declaración aduanera, conocida como la DAN, da como hecho el nacimiento de obligación tributaria aduanero. Es decir, nacimiento de obligación y numeración de la DAN conlleva decir que es lo mismo. Es la respuesta de la aduana al envío dado por el representante aduanero, en este caso el agente de aduanas, a través del sistema de teledespacho. Utilizan los software como el ASINSA, el SOPAT, el SINTAT, entre otros. Claro, y lo más importante, el previo cumplimiento de las formalidades aduaneras. ¿Se entendió esta parte de la explicación? Me dicen, por favor, si han entendido esta parte de la explicación. Me dicen, por favor, si esta parte de la explicación se ha comprendido. Nacimiento es igual a numeración de la DAN. Se cumple con el propósito de decirle a la aduana que vamos a aplicar importación para el consumo. Y lo realizas a través de los software que tienen las máquinas como el SINTAT, el SOPAT, el ASINSA, para enviar. ¿Se entendió la explicación? ¿Entendió la explicación el Bimar, Fresia, Jason, Jorge, José, José Miguel, Uriel? ¿Se está entendiendo la idea de qué significa nacimiento de obligación tributaria aduanero? ¿Sí, Jason? Bien, los demás, por favor. Quiero saber si los demás lo comprenden, porque es una terminología que estoy utilizando, la de la ley y la que los empleados lo aplican en la labor, ¿ya? En la labor. Muy bien, Fresia, los demás. José Miguel, Jorge, Uriel. Sí, Jorge, muy bien. Listo, voy a pasar entonces a la siguiente diapositiva. Muy bien, Jorge, vamos a pasar a la siguiente diapositiva para seguir explicando, ¿ya? ¿Dónde se comprende que has cumplido o tienes nacimiento? Ahí está la DAM. ¿Pueden ver la DAM, por favor? Si pueden ver las imágenes de la DAM, ¿ya? He hecho una captura de los formatos oficiales. Díganme si pueden visualizar esta pantalla. Sí, Jason, muy bien.
Estamos visualizando los formatos DUA. ¿Puedes ver la diapositiva, Uriel? José Carlos. Pueden ver la diapositiva en pantalla. Voy a explicar. Sí, Jason. Sí, José Carlos, muy bien. Lo que van a ver en pantalla, Uriel, José Carlos, Jason, Jorge, Fresia, cuando ustedes laboren en una empresa llamada agencia aduana y estén cumpliendo el cargo de sectorista o liquidador, este documento llamado DAN, conocido como el formato DUA, muestra que en la casilla número 2 es donde se va a registrar la información del nacimiento de obligación tributaria aduanero. En esa casilla 2 va a estar impreso el nacimiento de obligación tributaria aduanero o conocido como numeración de la DAN. ¿Ya? Miren, el encabezado formato A, casilla 2. Pueden visualizar el formato A y el formato B, sino para hacerle un zoom y puedan leer lo que dicen. Me dicen si pueden visualizarlo correctamente. Si no, le hago un zoom para que puedan mirar el detalle de la casilla número 2 del formato A y el formato B. ¿Se puede ver el formato? ¿Pueden ver la casilla número 2? Voy a hacerle un zoom por si alguien no lo ve. Ahí está la casilla número 2 ya. Me dicen si pueden visualizar la información de la casilla número 2. ¿Puedes visualizarlo, Jason? Uriel, Jorge, Fresia. En la casilla número 2 del formato DAM, DUA A o DUA B, dice número de declaración, fecha de la numeración y sujeto A. Es la información que también conlleva tener la relación directa con la intendencia, con el año y el número de registro. Por eso hablamos del nacimiento. Voy a pasar entonces a mostrar las demás declaraciones aduaneras, ¿ya? Estamos viendo el formato A, el formato B, solamente vamos hablando del nacimiento. Ahora vemos el formato C y vemos la declaración andina del valor. En la declaración andina del valor no hay la casilla número 2 que registra la información de la numeración. Como pueden ver, en el formato C sí existe, pero en el formato declaración andina del valor no existe la casilla de información número 2. El formato A, los datos sirven para desagregar y le dan como nacimiento, digamos, una apertura al formato C, que es el pago de los tributos. Sin embargo, el formato B contiene una información más comercial que técnica a diferencia del formato A, y la declaración andina del valor registra la información de las partidas arancelarias o hace la correlación de información de datos. Veamos, ahí está la casilla, registro de aduanas, número de declaración, fecha de numeración, sujeto A. El sujeto A
La palabra significa el canal de control, ¿ya? Lo que habíamos mencionado antes de entrar a esta sesión. El canal de control. Ya, ahora queramos, miren, dígame si visualizan la siguiente diapositiva que he hecho, pedagógica, para explicar este proceso, ¿ya? De otra manera. Dígame si visualizan esta diapositiva para explicar un poco de qué se trata el nacimiento y quiénes se relacionan con el denominado nacimiento, obligación tributario aduanero. ¿Lo visualizas, Frecia, Jason, Uriel, Jorge, José Miguel? ¿Visualizan la diapositiva? Acá estoy mezclando un poco el término de los operadores. ¿Ya? Este es un término que no está en la ley, pero voy a explicarlo para que comprendan la numeración. Mira, dice, un agente aduana, o sea, una agencia aduana, un servicio postal y un courier conectan su información recibida de los documentos comerciales, documentos de transporte y de seguro de los importadores y lo hacen a través del software de ASINSAT, ASINSA o SOPAC y lo envían a través del sistema que tiene la aduana, conocido como el SIGAT, el Sistema Integrado de Gestión Aduanera. Y una vez que lo recepciona, la aduana devuelve la información a la agente aduana, al servicio postal, dándole entonces numeración de la DAM. ¿Ya? Es la respuesta a la información enviada por estas empresas de los documentos comerciales de transporte y seguro a través de los software ASINSA, SINTAT y SOPAC, y la aduana responde dándole un número asignado a esto. En la institución, por ejemplo, se lleva el curso de lo que es liquidador, que también yo lo trabajo. Y en el tema del liquidador, por ejemplo, lo que hace la institución es hacerles trabajar sobre el sistema ASINSA, que les permite entender el proceso de la numeración a través de la información que reciben y envían las agencias aduanas, los agentes de carga, el servicio postal o courier, para entender que se ha dado nacimiento obligación, sobre todo en el caso de la importación para el consumo. Voy a pasar a la siguiente diapositiva, me dicen si la han comprendido, para quedarme en la siguiente diapositiva. Ya, me dicen si miran, si pueden visualizar la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva es el ejemplo de lo que significa la numeración de la DAM, ¿ya? Esta es la información del manifiesto de la DAM, la información de lo que significa nacimiento de obligación tributario aduanero o numeración de la DAM. Me dicen si la visualizan y les explico. No, ahí están los detalles ya de explicación de cada punto, ¿ya? Que se encuentra. ¿Se visualiza la diapositiva? Pueden ver la diapositiva. Este es el ejemplo del nacimiento o numeración de la DAM, ¿ya? Menciono en primer lugar a la intendencia, en segundo lugar registramos el año en el que se incumple el ingreso, el régimen aduanero que quiere aplicar el importador y finalmente se le asigna el número de la DAM, que son 6 dígitos. Hay un ejemplo. Bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Me dicen, por favor, si están entendiendo hasta esta parte, para entrar ahora en el detalle del artículo 140. Esta es la parte introductoria para que comprendan las disposiciones del artículo 140 de la ley.
¿Alguna duda, Fresia, Jason, Eldimar? Jorge, José Carlos, José Miguel y Uriel están viendo en pantalla la codificación del nacimiento de obligación tributaria aduanero o conocido como la numeración de la DAN. Esta es la información que siempre van a tener ustedes que interpretar en los registros de importación. Esto se cumple, la numeración de la DAN se cumple tanto para la disposición de cualquier régimen aduanero. Específicamente, como acá tratamos el tema de tributación, lo estamos correlacionando, que esta información me va a permitir identificar mi proceso, si es importación o exportación. ¿Están visualizando la diapositiva? ¿Se entendió la parte de la explicación de la DAN, la numeración? Me dicen por favor si se ha entendido esa parte de explicación. He ido explicando qué es la numeración, en qué documento se manifiesta, en qué casilla se encuentra y finalmente cómo es la información que irá suscrita en la DAN. ¿Ya? Esta es la última diapositiva del nacimiento. Vamos a explicar ahora otro proceso del nacimiento. ¿Se entendió esta parte? Vamos a pasar a la siguiente, el artículo 140, para explicar algunas disposiciones del cumplimiento del nacimiento, ¿sí? ¿Todo claro, Elvimar, Precia, Jason, Jorge, José Carlos, José Miguel, Uriel? Me dicen si esa parte se ha podido comprender. Recuerden que esta información se encuentra en la casilla número 2 de los formatos de declaración y el formato que cumple la destinación del tributo que estamos desarrollando en esta sesión es el formato C. Esta es la información que permite el registro de una importación y le podemos hacer seguimiento. Voy a pasar entonces a la siguiente diapositiva. Y en la siguiente diapositiva me voy a basar en numeración y cancelación WebSunat. Para entender el siguiente ejercicio pedagógico, el siguiente ejemplo pedagógico, pasemos a mirarlo en un proceso en el cual se comprende mejor. La numeración es el 140, la cancelación es el 150 y la modalidad curiosamente, en la modalidad hablamos del anticipado, urgente y diferido del artículo 130 de la ley. No hablo de la cancelación porque es el tema siguiente. Bien, esto es lo que le mostré, lo que le pedí que leyeran, y decía artículo 130 de la ley, menciona 3 aspectos importantes: el anticipado, el diferido y el urgente. Lo más importante de estos denominados modalidades de despacho es la aplicación del tiempo, momento en el que deben cumplirse. Dice la A, anticipado, cuando se numeren antes de la llegada del medio de transporte. ¿Se acuerdan? Hablábamos del tema de que habíamos comprado una mercancía, luego la hemos embarcado y en ese momento podíamos dar cumplimiento al despacho anticipado. Este es el artículo 130 de la Ley General de Aduanas, por si quieres consultarlo, ¿ya? Ahora, para entenderlo, el anticipado es la disposición legal obligatoria que cumplen todas las mercancías
es separado del urgente porque conlleva a una situación distinta a la que aplica el anticipado y el diferido. Generalmente este aspecto del urgente conlleva dos elementos importantes: los elementos de actividad de comercio y los elementos de actividad de la industria, ¿ya? Esos son dos aspectos importantes que hay que denotar el cumplimiento de la modalidad urgente. Y claro, el otro aspecto del urgente sería la ayuda humanitaria que cumple la disposición de esta modalidad de despacho. La modalidad de despacho es la manera en la cual un importador solicita a la administración de aduanas, mediante la designación, la atención del ingreso que él desea que se cumpla, conocido en esto como el despacho aduanero, de sus mercancías de compra-venta internacional que ha realizado en una página web. Esta definición del artículo 130 no se encuentra en la ley de aduana, es por eso que yo la he colocado, porque ya le mencioné que, por ejemplo, en las disposiciones de la ley de aduana, no todas las palabras que vayamos a pronunciar o conocer se encuentran en el artículo 2 de las definiciones. Ahora, la aduana en su página oficial web manifiesta que esta es la forma de entender el despacho anticipado y abajo la del cumplimiento del diferido. Me dices, sí, por favor, puedes ver esta diapositiva. Esta diapositiva no es mía, el autor es la misma aduana y trata de esbozar un poco el concepto de una importación, ¿no? Nosotros podemos entender que el proceso del anticipado acorta el tiempo a diferencia del diferido. Como vemos, la línea roja determina la parte territorial. El despacho anticipado se encuentra de ahí en adelante con todo lo que es diferido, o sea, prácticamente en la zona primaria. Sin embargo, el anticipado cumple su disposición no en zona primaria, o sea, no está en territorio peruano, está en el tránsito internacional de la mercancía o en el plano de la compra-venta. Y finalmente, cuando hace su travesía, la nave al ingresar, ojo aquí, dice el levante, cumple la disposición del pago y luego de la obtención del pago que ha realizado, según la naturaleza de la mercancía, se determinará el levante. Es un poco más rápido que el despacho diferido que cumple muchos tiempos para la elección de la importación. Me dicen si ven la diapositiva para hacerle un zoom y explicar un poquito las terminologías, de repente no están asociados, pero no me va a servir mucho para entender el nacimiento. Voy a hacer un pequeño zoom para que comprendamos ya acá. ¿Qué es lo que tienes que tomar en cuenta en una importación de este tipo? Primero, que el medio de transporte numera, que la declaración numera. Que la asignación de control, denominado canal de control, te advierte de alguna manera o forma la situación de la información que ha transmitido el transportista, la información recibida por el declarante y se corrobora contra la información recibida, ¿ya? Esta sería la parte de una importación aplicado tanto en el despacho anticipado como en el despacho diferido. Y vamos a centrarnos en esta parte, miren, es el literal A del artículo 140, que dice, en la importación para el consumo en la fecha de numeración de la declaración. Ahora, vamos a explicarlo en una diapositiva más adelante, en la siguiente, para que entiendas a qué refiere el artículo 140 del literal A.
Cada punto lo voy a explicar, ¿sí? Cada punto A, B, C, D. Cada punto lo he esbozado de una manera pedagógica para que lo puedas comprender. El artículo 150 mencionará la exigibilidad. Y la exigibilidad no es más que el propósito de entender el pago o garantía. El pago es con tu propio dinero y en el caso de la garantía, depende de la situación de la entidad bancaria o de la entidad involucrada en emitirnos ya sea la carta fianza, la póliza de caución o garantías nominales. ¿Ya? Esto cumple para la exigibilidad, que les explico más adelante. Lo pueden revisar si desean, tomen nota del artículo que hago mención para la importación, para el consumo, los regímenes que se comprenden bajo el tema de la tributación, ¿no? Está en el artículo 212 del reglamento. La disposición de quienes emiten garantías. También es otra modalidad de tributación, por si acaso, que deben considerar siempre la posibilidad abierta de si no aplicas pago, puedes aplicar garantía. Y para que aplique garantía, debes conocer en el sistema bancario las tasas que cobran los bancos. Estas son las formas, la voy a explicar en la exigibilidad que prevé cuando se cumple el pago de tributos. Algo que debemos tomar en cuenta en el tema de aduanas es que la aduana en el año 2019, como miras en fecha, un 11 de febrero, determinó cuáles son las circunstancias que deben cumplirse para la importación sobre el tema de la exigibilidad, que nosotros lo conocemos como el pago de los tributos. Lo más importante es lo que está en nígrico. Me dice si pueden visualizarlo. Si no, le hago un zoom para poder explicar esta parte del comunicado SUNAT sobre la exigibilidad de pagos o garantías. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Este comunicado, por si acaso, es importante en el sentido de que hasta el día de hoy, en este año 2021, se están cumpliendo las disposiciones que dio la aduana en un comunicado para el uso del método forma de pago en la importación para el consumo, que nosotros lo estamos revisando bajo el tema de la exigibilidad, que es el nombre que lleva en la ley. Dice lo siguiente, voy a darle un zoom para poderlo ver. Dice lo siguiente. Vamos a ver. Dice, la compraventa internacional de mercancías destinadas a un régimen conocido como la importación para el consumo, es importación para el consumo, cuyo valor FOB sea superior a los $2.000 americanos, debe pagar el tributo mediante el pago a través del sistema financiero. Caso contrario, dice, se evidencia la no utilización del medio de pago con anterioridad al levante, a opción del importador corresponde aplicar dos situaciones concretas: la multa y la situación de considerar que la mercancía debe ser devuelta o reembarcada. Ese título que le pone la exigibilidad. Ahí tenemos un ejemplo acá en pantalla de lo que es en la web SUNAT, que se está cumpliendo como nacimiento y que se está cumpliendo como exigibilidad. Miren el punto número 1, el punto número 2, y en la flecha roja te estoy marcando la modalidad de despacho aduanero manifestada en ese momento. El numeral 1, nacimiento, el número 2, la exigibilidad, y la flecha roja te indica la modalidad que aplicó el cliente. Y el canal de control, ves la imagen del semáforo determinando que el canal de control para esta importación fue un canal verde.
¿Hasta aquí alguna pregunta, Jason? Fresia, Elvimar, Jorge, José Carlos, José Miguel, Uriel. Manifiesten si el tema se ha comprendido, porque el tema aquí se hace un poco teórico. Estoy colocando diapositivas para que de una manera más pedagógica o con documentos se pueda comprender la parte teórica del artículo 140, ya que estoy ahorita ampliando el artículo 140 para dar nacimiento de obligación tributario aduanero. ¿Todo claro? ¿Alguien que no haya comprendido hasta aquí la explicación? Para poder paso a las siguientes diapositivas, que son, bueno, he tratado de regulares temas, estoy colocando, para que se pueda hacer un poco más dinámico la parte de la importación, del ingreso, ¿ya? Alguien que no haya entendido algún término, alguna manera en la que se ha explicado, para poderle explicar qué es el nacimiento de obligación tributaria aduanera. ¿Todo claro? ¿Alguien que tenga duda, por favor? Para poder seguir explicando. El tema se hace un poquito pesado, es materia de análisis y la necesitamos para poder comprender los ejercicios, ¿ya? Sobre todo los ejercicios. ¿Alguna duda, Fresia? Elvimar, Uriel, José Miguel, José Carlos, Jorge Chapiama. ¿Alguna duda? Nos quedan todavía unos 9 minutos aproximadamente para el término de la sesión, pero quiero saber si esta parte, que solamente estoy basado en el artículo 140 en mi literal A, se comprende, ¿sí? ¿Alguna duda? He mostrado la DAN, estoy mostrando cómo se interpreta la información de numeración y cómo se entiende la numeración o se conoce el proceso de numeración a través de la captura de pantalla de un despacho real, web, ¿no? Esta es la captura real de un despacho que se numeró, se le dice así, se numeró y tratamos de entender, entonces, numeración, exigibilidad y modalidad fueron las pretensiones que le dije que leyera, de paso, cuando le dije 130, el artículo 49 y el artículo número 2, con el tema de zona primaria, zona secundaria. Bien, entonces voy a continuar, me quedan unos escasos minutos. Voy a continuar con el tema de la numeración de la DAM. Ahora, el nacimiento de obligación tributaria aduanero, para entenderlo de una manera precisa, los literales A, B, C, D del artículo 140, vamos a esbozarlos de una siguiente manera. Vamos a entender cada artículo. Acá más bien voy a basarme en una explicación pedagógica de cada punto, que de repente en la ley no se comprende y en la práctica también se toman otras consideraciones sobre este tema del nacimiento que se cumple en la importación. ¿No? Mira, miremos. La primera casilla roja es para el literal A. La segunda es para la B, especial. Y la tercera, la exoneración y inafectación. Y la D para la ATRME y la ATPA, que son dos regímenes aduaneros que le voy a decir cuáles son y cómo se aplica en la denominada numeración. Me dice, puedes inicializar esta diapositiva para explicártelo, pero debes tener a la mano el artículo 140 de la ley y los literales A, B, C, D, ¿ya? Que van en la relación acá te estoy explicando.
Me dice si tienes a la mano la ley para dar explicación sobre esta parte que he puesto de manera pedagógica para que se pueda comprender. ¿Alguna duda hasta aquí? Dime si tienes a la mano la ley, el artículo 140, estás visualizándolo, el literal A, el literal B, el literal C y el literal D, ¿ya? Y acá sí voy a optar por hacer conocer los códigos para que en la evaluación sea más sencilla y no escribirla y entender el proceso mediante el código que determina que estamos cumpliendo un régimen de importación. ¿Alguna pregunta? Elvimar, Fresia, Jason, Jorge, José Carlos, José Miguel, Uriel. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda o pregunta? Vamos a entrar al artículo 140, explicando el literal A, literal B, literal C y el literal D, ¿ya? Como ves, literal A, yo he decidido no poner las palabras que dice la ley, sino manifestar el proceso que lo vincule directamente a la acción de la numeración, como dice el artículo 140 de la DAM, ¿ya? Vamos a entender. El código 10 implica una importación, acuérdense, mayor a $2.000 americanos, y el código 18 implica un régimen cuyo pago ha sido menor o igual a $2.000 americanos, ¿ya? Es la razón por la que he puesto el código aquí en pantalla. Vamos a tener que explicar qué se entiende por exoneración e inafectación, ¿de acuerdo? Vamos a tratar de definir con tus palabras qué entiendes por aplicar una exoneración y una inafectación. ¿Alguna opinión, por favor? Exoneración, inafectación. Y nosotros vamos a pasarlo al plano del comercio en el ámbito de la tributación. ¿Alguna idea de lo que cumple una exoneración y una inafectación? Exoneraciones e inafectaciones. ¿Alguna idea de la palabra, del término exoneración e inafectación? Nosotros vamos a poder realizar mecanismos mediante la importación que nos permiten que no todas las mercancías, cuando aplicamos tributación, significa que van a pagar. Hay mecanismos regulatorios en los que permite entender que el cumplimiento de la exoneración, y en especial la de la inafectación, no alcanzan o no llega el tema en el cual se dice que se paga. Recuerde que hemos sumado el valor FOB, el flete, el seguro, determinando el valor de aduanas, luego hemos querido declarar los tributos, y es aquí donde se trunca, porque la exoneración y inafectación no permite las disposiciones de la importación para el consumo, que sería pagar, ¿no? Por eso que hablamos de situaciones como exoneración e inafectación. Y hay un mecanismo justamente de la exoneración y inafectación que permite, de acuerdo a la Constitución Política del Perú, tener al alcance del pueblo peruano las denominadas mercancías para las enfermedades terminales,
en el cual se manifiestan pues que cumplen el tema de las exoneraciones en el caso que se quiere realizar una importación, por ejemplo, como de medicinas, ¿ya? Al costado de la diapositiva ves la palabra zona, estas son las zonas primarias y zonas secundarias, solo que aquí en este campo lleva entonces el término zona especial y zona común. Bien, me estoy quedando hasta este punto, espero que la explicación ha sido lo mayor posible, entendible. No te olvides de leer el artículo 140, 150 y 155 de la Ley General de Aduanas para explicar nuevamente el proceso del nacimiento y puedas comprenderlo mejor, ¿sí? ¿Alguna pregunta, Elvimar, Fresia, para terminar la sesión? Jason, Jorge, José Carlos, José Miguel, Uriel, ¿alguna pregunta, alguna inquietud sobre el tema? Recuerden que estamos en el artículo 140 de la Ley General de Aduanas y estoy basado en la explicación del proceso del régimen, ¿de acuerdo? De importación para el consumo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Para dar por terminada esta parte de la sesión, para poder cumplir entonces, y luego pasaremos en las demás sesiones. El entendimiento de la exigibilidad lo haremos con un pequeño mini caso para que se pueda comprender el proceso, ¿sí? ¿Lo tienen claro? ¿Preguntas, dudas? ¿Una pregunta o duda? ¿Preguntas o dudas? Elvimar, Fresia, Jason, Jorge, José Carlos, José Miguel. ¿No, Elvimar? Bien, espero que el tema se haya comprendido. La siguiente sesión voy a repasar un poco nuevamente el tema, esperando que la parte aplicativa de la numeración la podamos entender nuevamente y la voy a volver a explicar, pero esperando que hayas podido leer el artículo 140 de la Ley General de Aduanas, ¿sí? Con el artículo 140 y el artículo 150 te será posible entender el mecanismo y lo buscaremos a través de un ejemplo para que pueda ser entendible. ¿Sí, Elvimar, Fresia, Jason? ¿Alguna pregunta? Entonces daríamos por concluido, no por concluido, sino por todavía completar la sesión que nos corresponde del artículo del nacimiento de obligación, ¿sí? Bien, entonces nos estamos viendo la siguiente sesión de clases. No olviden leer el artículo 140 y el 150 para poder seguir explicando esta sesión. Bien, buenas noches con todos. Nos vemos hasta el día miércoles, perdón. ¿No? Repasar el artículo 140 y el artículo 150. Buenas noches con todos. Nos vemos en la siguiente sesión.